constituye para mí un inmenso placer, un gran privilegio poder entrar en contacto contigo a través de esta actividad, a través de este video. Así que me siento súper feliz y te doy la bienvenida a este video que trata acerca de qué no funciona cuando te enteras que tu hijo, si bien tiene una condición o tiene un padecimiento de salud, y se trata de algo que tienes que resolver. Un autor y maestro que a mí me encanta, el maestro Paramahansa Yogananda, en su obra Donde brilla la luz, nos señala que si es felicidad lo que quieres, solo tienes que conseguirla, tienes que ir a buscarla, de manera que no habrá nada que te pueda impedirlo si ese es tu propósito. Y continúa señalando, si bien la felicidad depende en cierta medida de algunos factores externos, depende fundamentalmente de tu actitud mental. De esta manera, pues realmente todos queremos ser felices, todos queremos llegar a ese estado maravilloso del ser, no solamente llegar, sino alcanzar ese estado y permanecer constantemente en él, de manera que nos paremos todos los días y vayamos a ese trabajo ideal en el que nos sentamos como pez en el agua, que nos sentamos creativos, que estemos divirtiéndonos todo el tiempo, lleguemos a nuestra casa agobiados pero felices porque estamos aportando. Todos queremos hacer lo que deseemos, viajar, no tener que preocuparnos por ninguna circunstancia, tener salud, bienestar físico, mental, espiritual. Si queremos escribir un libro, poder dedicarle tiempo a ese libro, ir a sitios paradisíacos de aquellos creados por Dios, por la naturaleza, por el ser humano, llegar a sitios maravillosos, compartir con las personas, hacer actividades a través de las cuales contribuyamos con el mundo, en fin, ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros amigos, en fin, sentirnos bien, sentirnos satisfechos con nosotros por haber alcanzado esas metas, haber logrado desarrollar nuestra vocación y sentir que hemos logrado descubrir qué es aquello que nos impulsa. Sin embargo, la vida a veces nos pone frente a situaciones que, al ser situaciones nuevas, situaciones que nos asustan, que nos generan temor, nos obligan a tomar decisiones, nos obligan a pararnos, a pensar qué vamos a hacer, nos imponen a veces recogernos, sentir miedo, sentir temor. Frente a esas situaciones, mantener ese estado de felicidad puede ser de suyo bastante complicado. No existe una fórmula mágica que pueda funcionar para cada uno de nosotros, de manera que podamos alcanzar ese estado de plenitud y de satisfacción que significa ser felices. Y si fuésemos a encontrar esa fórmula única y particular, esa funcionaría para cada uno de nosotros entendiendo como un ser único, especial, diferente, diferenciado de todos los demás. Somos los únicos que podemos determinar qué es o cómo alcanzar, cómo llegar, cómo permanecer en ese estado. Pero para lograrlo, esto implica de nuestra parte mucha disciplina, mucho trabajo e inclusive tratar de nivelar la mayoría de los aspectos de nuestra vida, la mayoría de nuestros cimientos, de manera que estemos nivelados o equiparados en cada uno de esos aspectos que necesitamos mantener en buen estado para poder decir que estamos o que podemos llegar a alcanzar ese estado de plenitud total. Si bien lo podemos alcanzar y cuando lo logremos como consecuencia de un despertar, de mucho trabajo, de disciplina, créeme que cuando lo logres, eso va a ser algo extraordinario. Lo cierto es que a mi esposo y a mí nos tocó vivir una experiencia particular con uno de nuestros dos hijos. Cuando yo estaba embarazada de uno de ellos, más o menos como a las 31 semanas, a los 7 meses, mi ginecólogo nos comenta que se observaba que el niño presentaba
como un inconveniente a nivel del riñón izquierdo, que estuviésemos pendientes. Era probable que ese percance no se pudiese ver en esa etapa de gestación más adelante, que ya estaba bastante avanzada, que apenas naciera el niño estuviésemos pendientes de eso. Bueno, esa circunstancia nos llenó de mucho temor. Nosotros decidimos no comentarlo, nos generó pues mucha angustia, no se podían realizar exámenes ya a ese nivel en ese estado del embarazo. Bueno, el niño nació en su tiempo, gracias a Dios, el último día que le tocaba, fue un parto natural maravilloso, el niño en excelentes condiciones, pero bueno, inmediatamente el niño comenzó a ser evaluado para determinar o llegar al diagnóstico relacionado para saber exactamente en qué consistía ese problema que presentaba en su riñón izquierdo, bueno, y conocer, a ver a qué atenernos. Esta circunstancia significó que entre su nacimiento y los 3 años y medio, nuestro hijo fuera intervenido, además de haber sido sometido a la práctica de exámenes y tratamientos que eran de suyo bastante complicados, fue intervenido en unas 3 ocasiones. Las 2 primeras para hacer una derivación, luego un reimplante y luego una reconstrucción del uréter, todo ello con el fin de preservar esa condición de su riñón izquierdo. Adicional a eso, nuestro hijo presentó inconvenientes complicados con las alergias. Tuvo muchos problemas de asma que inclusive significaron que nos llegáramos a hospitalizar como consecuencia de esos ataques de asma. Y también fue diagnosticado, era un niño que tenía una inquietud bastante regular, le costaba descansar. Fue diagnosticado con una hiperactividad alta ligada a un déficit de atención considerable. Todo ello que significaban pues el sometimiento a una serie de terapias. El niño tenía que ser constantemente evaluado, tenía que recibir una medicación. De hecho, desde que nació hasta prácticamente sus 2 años de edad, él siempre tenía que recibir antibióticos para evitar que generara una infección. Pero bueno, tuvo que ser, exigía pues un cuidado bastante delicado, además de un seguimiento muy importante desde el punto de vista escolar. Qué bueno que les puedo decir que de verdad llegó a producir un importante agotamiento, porque no solo tenía a ese hijo, sino que gracias a Dios también tenía, en ese tiempo tuvimos nuestro segundo hijo, bueno, y esto significaba una atención dirigida hacia 2 hijos y una integración de ellos para que pudieran sobrellevar una vida de la manera más normal posible que deben llevar niños a esa edad. Entonces, ¿cómo asumir esa situación que nos tocó vivir? Bueno, inicialmente lo primero que pensé era que eso había sido mi culpa, que era algo que había comido, algo que yo había hecho, en fin, me abrumé con esa culpa, me sentí un poco mal, mas inmediatamente me di cuenta que con eso no hacía nada. Evidentemente teníamos que avanzar, teníamos que progresar y sobre todo teníamos que ayudar a nuestro hijo. Bueno, llevamos a nuestro hijo a realizar las evaluaciones especializadas, recibimos diagnóstico a través de nefrólogo, pediatra nefrólogo, pediatra urólogo, a través de un endocrino, porque los inconvenientes del riñón tienen sus consecuencias secundarias. Una de ellas era inconvenientes en su desarrollo, en su crecimiento, a psicólogos, psicopedagogo, para que lograra engarzar en su desarrollo y no se detuviese. Bueno, en definitiva, tuve muchos aciertos, mas cometí muchísimos errores, no tienen idea cuántos. Pero esos errores, a su vez, me ayudaron mucho a saber qué era lo que no funcionaba
y sobre todo me abrió un abanico de oportunidades para poder ayudar a mi hijo, para poder sobrellevar mi vida, desempeñarme en forma adecuada como madre, como esposa, y en otros aspectos, como amiga, como familia. Y me permitió para aquel momento dar la mejor versión de mí misma de la que era posible en esa circunstancia. Me permitió disfrutar muchísimo a mis hijos. Esto me hizo darme cuenta de muchas cosas, tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Los disfruté mucho, viví mucho sus momentos. Entendí que debía dedicarle también su tiempo a mi pareja, a mi familia. Bueno, en fin, me hizo ser un mejor ser humano. Pero yo duré, para darme cuenta de todas estas cosas y dejar de padecer y dejar de sufrir, mucho tiempo, porque viví como en parte de esas etapas, duré como en un estado insomne. Más adelante, ya cuando esta situación pude analizar lo que había asumido, la respuesta que habíamos dado y los resultados que habíamos obtenido, me di cuenta que básicamente esa situación no se trataba de lo que yo pensé inicialmente, que era de mi hijo, que se trataba de mi hijo, se trataba de ayudar a mi hijo, se trataba de sobrellevar la situación con mi otro hijo, de mi familia. No se trata ni siquiera de mi esposo, de cómo hacer para mantener bien nuestra relación, de mi familia, que en muchos momentos la abandoné, de mis amigos, que a veces colapsaba y ni siquiera podía compartir con ellos. No se trataba básicamente de nada de eso, sino que fundamentalmente se trataba de mí y de lo que yo decidí hacer en ese momento, y fundamentalmente responder esa pregunta: ¿quién quieres ser tú frente a una circunstancia de esta naturaleza? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres reaccionar? Entonces, ¿qué hacer cuando tienes el conocimiento que tu hijo tiene una condición determinada de salud o que tiene un inconveniente de salud? Eso es independiente de si te enteras de esa circunstancia cuando estás embarazada o a lo largo de su desarrollo. Las recomendaciones que yo te voy a dar están relacionadas con mi experiencia y con el conocimiento que adquirí a lo largo de estos años, a través inclusive de mi formación y de lo que llegué a entender. Y estas recomendaciones las divido en dos partes. Una primera parte está relacionada con lo que yo te recomiendo hacer relacionado con tu hijo, y la segunda parte está relacionada con lo que te recomiendo que hagas y que está relacionado contigo como persona, como ser humano único y especial y particular, que es el que debe enfrentar esa situación. Número 1, relacionada con tu hijo. Cuando sientas que alguna circunstancia no es normal o algo te llama la atención dentro de esa intuición que desarrollamos como madre relacionada con tu hijo, o recibes un diagnóstico determinado que significa que tu hijo tiene un inconveniente de salud X que puede permanecer en el tiempo, o que significa que el niño debe recibir una atención determinada, lo primero que te recomiendo es que actúes rápido, que actúes en forma inmediata. No esperes a dejar pasar, a dejar hacer, o que las cosas vayan ocurriendo. Para mí lo más importante es que busques un diagnóstico especializado para que conozcas a qué atenerte. Es importante que conozcas y que tengas la certidumbre acerca de lo que le ocurre realmente a tu hijo. En función de ese conocimiento, tú puedes decidir cómo vas a actuar, qué es lo que vas a hacer. ¿Qué nos pasó a nosotros? Particularmente mi hijo tuvo que ser intervenido en una tercera ocasión, muy posiblemente como consecuencia de un diagnóstico no acertado.
Eso significó pues, que nuestro hijo tuvo que haber sido sometido a a dos operaciones innecesarias, y bueno, todo el desgaste que eso significa. Así que mi recomendación es actuar rápido y busca un diagnóstico especializado para evitar que tu hijo sufra más o que todos suframos tanto. Recomendación número 2. Haz lo que sea necesario. No actúes en exceso. No le generes más angustia a tu hijo ni mayor presión, de manera que vayas a ir resolviendo lo que se te va presentando. Si tu hijo tiene un inconveniente para aprender a leer, busca atención especializada, ve a tu psicólogo de manera que te lo deriven al especialista que lo va a apoyar en esas circunstancias. Así el niño se nivela y puede seguir adelante. No generes más angustia de la necesaria ni actúes en exceso. Número 3. Procura que la autoestima de tu hijo se mantenga saludable. La idea es que tu niño vaya evolucionando en función de cómo lo vaya arrojando su etapa escolar, su etapa de vida. Eso es fundamental. Si tú sientes que tu hijo se agobia, si sientes que tu hijo se angustia, cualquier indicativo de esos que te haga sentirte mal o que sea como una alarma, busca atención especializada, ve al especialista, pídele su apoyo y actúa en consecuencia. Número 4. Nunca descuides la alimentación de tus hijos. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es enseñarlos a alimentarse en forma adecuada y balanceada. Aun cuando tu hijo esté pasando por circunstancias apremiantes y tú quisieras consentirlo, con mayor razón tienes que hacer un énfasis importante en que aprendan a alimentarse, que no ingieran azúcares en exceso, harinas en exceso, tampoco que se alimenten con grasas inadecuadas. Enséñalos y verás que te lo van a agradecer. Número 5. Es importante que fomentes en tus hijos la práctica de actividades deportivas. La de su preferencia. Inicialmente no sabrás cuál les guste, pero motívalos. La práctica de actividades deportivas permite que tus hijos tengan una condición física ideal para que puedan realizar sus actividades, para que puedan tener suficiente energía. A través de la práctica de las actividades deportivas se permite que los muchachos se relacionen, aprenden la disciplina del deporte, desarrollan motricidad gruesa y les desarrolla otra serie de cualidades que son fundamentales, como aprender a trabajar en equipo, la solidaridad. Así que eso es fundamental. Esa es una enseñanza que se le vas a dar de pequeño, y con ello vas a cultivar a que tus hijos tengan, cuando sean mayores, una vía de escape, una posibilidad de entretenimiento maravillosa. Y no olvides algo muy importante relacionado con esas actividades deportivas que les esté fomentando, que desarrollan su condición física, es que cuando decidas establecer un sistema de castigos para hacerlos responsables en cuanto a sus actos, a sus actuaciones, asumir las consecuencias de sus actos, es que no los castigues quitándoles esas prácticas deportivas. Porque lo que puedes alcanzar con eso, o lograr con eso, es que se desanimen y más adelante no quieran volver a practicar esa actividad, lo que va definitivamente en su contra. Recomendación número 6. Promueve que tus hijos sean autosuficientes. La idea es que enseñes a tus hijos a realizar todas las actividades que los inmiscuyan más con el hogar, que los haga sentirse parte de ellos, pero hazlo como una especie de juego, que aprendan a organizar su cuarto, a hacer su cama, a organizar su ropa, a lavar inclusive su ropa, que tengan sus responsabilidades dentro del hogar. Esto les permite sentirse parte de la familia y más adelante les permite que aprendan a hacer sus cosas y que se vayan desligando y sean independientes, porque eso al final es lo que nosotros todos queremos, que ellos se independicen y sean autosuficientes en su vida de relación. Recomendación número 7. Dedica tiempo valiosísimo para estar y disfrutar con tus hijos.
de la manera que sea, el tiempo que sea. Lo ideal es que sea de calidad. Comparte con ellos enseñándoles las oraciones, comparte con ellos cuando están comiendo, busca conversar, busca empatizar con ellos en las cosas que les gustan. Si les gustan los videojuegos, pregúntale de qué tratan, qué consisten, qué es lo que les llama la atención de esos juegos. Diviértete con ellos, juega pelota con ellos, juega carrito, tírate al piso, ve para el parque, ve para el cine, ríete, ríete, ríete muchísimo. Esa es una etapa maravillosa y tienes que disfrutarla. No hay nada como tener hijos, como disfrutarlos y como compartir con ellos. Así que disfrútalos. El segundo bloque de recomendaciones está relacionado contigo mismo y tiene que ver con entender que la persona más importante dentro de todo este conglomerado eres tú. No se trata de tus hijos, de lo que está padeciendo en tus hijos, no se trata de tu esposo, de lo que él piensa, de lo que él debe pensar, de cómo quiere actuar. No se trata de tus padres, no se trata de tu familia, de lo que piensen los demás, del diagnóstico de los médicos. Se trata básicamente de ti, cómo decidas actuar. Y tienes que entender que la persona más importante eres tú. Porque si tú no estás bien, si tú no te sientes bien, si tú no evolucionas bien, no puedes dar lo que no tienes. No puedes hacerlo, y si lo haces, déjame decirte que el desgaste va a ser enorme. Vas a sufrir, vas a padecer, te vas a aislar, nadie va a querer saber de ti, te vas a sentir sumamente irritable. En fin, vas a colapsar. Cuando lo hagas, en este sentido, vas a colapsar y te vas a enfermar. Te vas a enfermar, vas a padecer terribles dolores de cabeza como me pasó a mí, vas a desencadenar en algún otro padecimiento porque tu cuerpo es muy sabio. Tu cuerpo sabe que si una cosa no está bien, él se va a manifestar a través de una enfermedad. El autor Neale Donald Walsch, en un libro maravilloso que te recomiendo que leas, Conversaciones con Dios, parte 1, señala que la persona que más ama es aquella que está más centrada en sí misma. Y ahí te lo digo, tienes que estar bien tú para dar lo que puedes dar. En segundo término, es importantísimo para que puedas aguantar todo lo que significa el desarrollo de la vida, que te alimentes bien y que tengas una buena condición física. La idea es que te alimentes de la mejor forma posible, en forma balanceada. Escoge la dieta que tú quieras seguir, pero aliméntate con los nutrientes necesarios para mantener una energía necesaria, la que requiera tu cuerpo, no en exceso. Mantén una buena condición física. Haz el deporte que te agrade, el deporte que te haga sentirte bien. Si no te gusta correr, puedes bailar. Si no te gusta bailar, puedes hacer yoga, el contacto con la naturaleza, lo que tú quieras realizar. Pero mantente en una condición física que te permita tener la suficiente energía, más aunado una alimentación adecuada para sobrellevar tu vida y sentirte feliz. Mientras estés pasando por una situación como esta, no descuides tu vocación, no descuides tu trabajo, no descuides tu formación. Es de suyo súper fundamental que continúes haciendo la actividad laboral que te agrada. Si esa no te agrada, evoluciona y busca aquella con la que tú te sientas bien, que requiera que no dediques tanto tiempo para podérselo dedicar a su familia, que sea un tiempo muy valioso. Fórmate, prepárate, mantén tu mente abierta, mantén tu mente flexible, edúcate. Haz lo que sea necesario para que te mantengas despierta, para que te actualices y vivas en el mundo actual. Y sobre todo, descubre aquello que te impulsa. Desarrolla y cultiva la espiritualidad a través de las prácticas de disciplinas como la meditación, el contacto con la naturaleza, inmiscuirte en la religión, en las prácticas de la religión, pues de tu preferencia. La idea es que estés feliz, que estés tranquilo, que eso te permita resolver tus problemas y sobre todo eso, que tengas paz, que tengas tranquilidad y que estés en un estado de felicidad constante. Cultiva y fomenta de manera consciente la relación de pareja.
La idea es que se preserve esa admiración mutua, ese respeto y se favorezca que permanezca esa eterna atracción del uno por el otro. Recuerda que esa persona es la que tú escogiste para que te acompañe el resto de tu vida y debes respetarlo, debes honrarlo y debes buscar actividades para que puedan compartir y para que puedan sentirse bien el uno con el otro. Rinde culto a la amistad. Ten muy presente que las relaciones son una maravillosa oportunidad para experimentar quién eres y quién deseas ser. Foméntala, cultívala, sal con tus amigas, sal con tu familia. Si tienes problemas con algún familiar, resuélvelo. Paramahansa Yogananda señala que después de ese encuentro maravilloso, de la experiencia de la felicidad, que es ese encuentro maravilloso con Dios, la segunda razón para ser feliz es llevarse bien con los demás. Así que disfruta de la amistad, consérvala y sobre todo ten buenos amigos y diviértete con ellos. Bueno, y por último, sonríe mucho. Mi mayor recomendación es que sonríes. Cuando tú sonríes, todo tu cuerpo se activa. Cuando tú sonríes, no hay forma ni manera que te venga un pensamiento negativo, que te sientas mal, no hay forma. Sonreír es la mejor terapia. Apenas te paras, sonríes. Apenas te viene un pensamiento negativo a tu mente, sonríe. Cuando te consigues con una persona, sonríe. Esa es la mejor terapia del mundo. Y ten muy presente lo que te voy a decir. Nosotros tenemos el derecho fundamental de ser felices y de hacer todo lo posible, todo lo que sea necesario para alcanzar y permanecer en ese estado de felicidad. Pero ese estado de felicidad no es nada más un derecho que nosotros tenemos, es un deber que tenemos cada uno de nosotros de ser felices, porque en la medida que tú estás haciendo todo lo posible para ser feliz, estás permitiendo que otras personas lo sean. Y cuando lo haces, estás contribuyendo y estás permitiendo que el mundo al que llegaste sea mejor cuando tú te vayas. Así que sonríe y sé feliz.